Vamos a otro tema. El Colegio Médico presentó una propuesta de reforma al sistema que regula y fiscaliza las licencias médicas. La iniciativa incluye 7 ejes y 27 medidas específicas para fortalecer la seguridad social y proteger el derecho a la salud. Para hablar de este tema nos acompaña la presidenta del Colegio Médico, doctora Ana María Arriagada. Muchas gracias por acompañarnos, bienvenida. Buenas tardes, gracias a ti. Doctora, estuvimos conversando hace un par de meses, de hecho, sobre este tema, cuando se hace público, trae el primer informe de la Contraloría General de la República con los 25.000 funcionarios públicos. En su minuto hay sumarios, pero lo conversamos en su minuto, se pone en duda lo que es el sistema de licencias médicas. Y esto de ampliándose, porque esto era por los viajes, ahora se está investigando desde la Contraloría quienes fueron a un casino, a un estadio de... O sea, estamos ampliando y podría haber una situación. Le hago la pregunta, ¿usted cree que es sistémica? Bueno, yo creo que había un problema sistémico, sin duda, y es importante volver a recalcar la magnitud del problema. Sin duda impacta por la cantidad de recursos involucrados. Impacta también por el volumen, sobre todo en lo que es la emisión fraudulenta o la venta de licencias, algo que se ha esclarecido con investigaciones de la Fiscalía. Desde los emisores. Claro. Pero hay que recordar que las mismas palabras de la Contralora, ¿no? En la comisión investigadora, esto afectó el 0,1% de los médicos y el 0,5% de los empleados públicos. Por lo tanto, la verdad es que es importante dimensionarlo. Sin embargo, perfecto, es un tema que sin duda escandaliza por el mal uso de un instrumento que es tan importante. Es un tema que también implica muchos recursos. En el peor de los tiempos, digamos, esto llegó a costar 3 billones de pesos para el país, el gasto en subsidio. Entonces, la verdad es que el subsidio de incapacidad laboral hay que cuidarlo. Y nosotros creemos que esta crisis, de alguna manera, ha servido para volver a relevarlo, para que el gobierno cumpliera con su tarea que ya tenía desde la discusión de ley corta, que era presentar un proyecto, lo acaba de hacer. Así es. Y nosotros también nos hemos abocado a varias tareas, pero una de ellas, yo diría la principal, es hacer una propuesta de una reforma al subsidio de incapacidad laboral y a la licencia médica. ¿Cuáles son las claves de esta reforma o estos cambios que ustedes plantean a la autoridad? Bueno, las claves son, de alguna manera, mejorar la formación de los médicos y los emisores, incluir, por ejemplo, el tema de licencias en las capacitaciones, en la formación en pregrado. Pero hay un desconocimiento, perdón, ¿usted ha notado un desconocimiento en términos del sistema de licencia médica por parte de los emisores de la licencia? O sea, la formación es insuficiente, es poca, ocurre en pregrado, en una época que está bastante distante de lo que va a ser la práctica médica. Está bien separado de lo que es la formación en ética, van como por carriles separados. Perfecto. Hoy día es importante juntarlo, es importante que eso sea parte de la inducción de todo trabajador que ingresa al trabajo público, es importante que el paciente conozca, y nosotros estamos planteando en una de las propuestas que al paciente se le imprima un formulario, un papel, una hoja que diga cuáles son sus obligaciones con respecto al reposo. Creemos que es importante... Digamos los derechos y deberes. Exactamente, por escrito, ¿no? Creemos que es importante también reforzar la fiscalización, que no haya posibilidad de emitir licencias desde el extranjero, salvo muy contadas excepciones. ¿Cuáles son las contadas excepciones? Bueno, porque de hecho, perdón que le interrumpa, y aquí hay todo un tema y se hablaba también de algo positivo en nuestra área, que era desde la administración anterior, cuando se crea la empresa en un día, no me acuerdo muy bien el nombre, que era para terminar con la burocracia, digamos, de poder generar desde el emprendimiento de la pyme, pero el problema es que algunos aprovecharon para, claro, crear una sociedad, crear una empresa, digamos, irse al extranjero y emitir licencias desde el extranjero, y aquí no había ningún problema en hacerlo. Exacto. ¿Cuáles son las contadas excepciones en este caso? Las contadas excepciones es porque la verdad es que la medicina está hecha de protocolos, pero está hecha de excepciones, ¿no? Y en ese sentido, imaginemos un psiquiatra que va a un congreso, que va a estar 10 días afuera. Perfecto. Imaginemos una licencia de continuidad de un paciente que cambia su situación. Y entonces, la verdad es que los psiquiatras, muchos de ellos hacen telemedicina. Sí. Hay una nueva regulación que está avanzando sobre la telemedicina, pero ahí habría, por ejemplo, una contada excepción. Es un buen ejemplo, porque así no nos tenemos que quedar con la idea de bloquear totalmente lo que es la emisión de licencias médicas desde el exterior aquí en Chile. Claro. Porque hay casos donde se justifica y se da con toda la norma, digamos. Exactamente. Nosotros también creemos que se tiene que prohibir la autoemisión de una licencia, que tiene que la Fiscalía tener más dotación y más capacidad de vigilar y castigar el fraude, sin ninguna duda. Y también creemos que se tienen que fortalecer las instituciones fiscalizadoras. Por otro lado... Por un lado, suceso. Y la CONPIN también, ¿no? Ahora nosotros creemos que en lo que es la autorización de la licencia, y aquí viene una mirada que es un poco distinta y que quiere proteger al trabajador,
Los procesos son distintos para quienes están en FONASA e en ISAPRE en términos de los plazos de pago y las autorizaciones de esa licencia. Y los pacientes a veces ven muy entrampado y muy complicado y tienen que poco menos que estando enfermos perseguir el pago de su subsidio. Nosotros creemos que eso tiene que dotarse de plazos que sean estipulados claramente, que sean trámites más fáciles, iguales para FONASA e ISAPRE, y que en el caso que las instituciones como FONASA o ISAPRE se atrasen en esos pagos también tengan una multa. De alguna manera que al grueso de los pacientes que en realidad tienen que tener oportunamente su pago les llegue antes. Nosotros también creemos, y aquí es una propuesta un poco distinta de la del gobierno, que hay que eliminar la carencia, porque creemos que toda licencia merece ser pagada desde el primer día. Cuando uno tiene días de carencia, ahora el proyecto del gobierno lo baja de 3 a 2 y lo baja para todo el empleado, público y privado, nosotros creemos que tanto si usted se quiebra una pierna como si tiene un resfrío, la licencia debe cubrir todos esos días. Perfecto. No entendemos mucho esa diferencia, no se entiende desde la salud. Desde la salud. Porque lo que estimula es un presentismo. Más allá de la ley y lo administrativo, digamos. Exactamente. Que son mundos que tienen que estar conectados, pero terminan siendo caminos distintos. Déjeme entrar también a otro punto que está siendo un problema en la discusión legislativa del proyecto ingresado por el gobierno. Tiene que ver con el pago a funcionarios públicos. Actualmente se paga el 100% y dentro de la discusión legislativa se habla de no llegar al pago del 100%. ¿Qué le parece al Colegio Médico esta posibilidad? Como sucede con los empleados del sector privado, digamos. Claro, acá se empareja claramente la situación hacia abajo. Y nosotros creemos que aquí hay un detrimento de los empleados públicos. ¿No les parece, digamos, este punto en particular? Nos parece que en general hay, de nuevo, un emparejar hacia abajo. No se les pone un tope, se los suma la carencia, vale decir, todo empleado hoy día va a tener 2 días en que la licencia no se va a pagar, independiente de la duración e independiente de la patología. Efectivamente, esos 2 días de carencia, que antes eran 3, funcionaban como un estímulo y usted tenía que, las personas que estaban afectados por esos 3 días de no pago, solían tener licencias más largas, ¿sí? Pero nosotros creemos que si damos una mirada en su conjunto, nos metemos en la fiscalización, volvemos a poner al día los protocolos que dicen cuántos días de reposo tienen que haber por una enfermedad. Ponemos realmente las fichas donde deben estar, no debiera existir un estímulo a abusar del sistema. Y por lo tanto nosotros creemos que una solución así hace que estos días de carencia lo único que hagan, o principalmente sea, castigar a aquellas personas que tienen licencias más cortas. Y estimular un presentismo que no nos parece el adecuado. Estaríamos castigando, como se dice la frase, justo por pecadores, ¿no? En lo que es el pago cuando hay que concentrar a la emisión de licencias fraudulentas y la solicitud de licencias fraudulentas. U otros casos también, porque aquí pueden haber casos donde efectivamente el emisor de la licencia está con toda la de la norma, pero la persona o paciente, que hemos escuchado esos casos, puede hasta simular ciertos síntomas, pero no los tiene y se va de viaje. Claro, nosotros por eso creemos que es importante incorporar a la persona para que tenga claramente sus obligaciones del reposo y también creemos que es importante conocer el historial de licencias del paciente. Lo conversamos la otra vez, creo que es bien interesante eso. Actualmente uno que no está dentro del sistema, digamos, que está en el sistema cuando llega y tiene algún tipo de patología, digamos, pero no lo conoce. Uno pensaba que el track record, digamos, de lo que es las licencias médicas estaban incorporados en términos de que un emisor podía tener las licencias que fue emitida por otro emisor o la institución médica. ¿No es así hoy? No es así. No existe. Uno parte de cero, el doctor o doctora. Claro. Y no existe esa interoperabilidad. Y nosotros, de alguna manera, la mirada nuestra no es de castigo o desconfianza al paciente. Pero ¿qué pasa? Si usted tiene, y yo abro su página, le doy a usted una licencia, en la historia que usted me cuenta, usted me dice que está enfermo hace 3 semanas. Y sin embargo, yo veo su historial de licencia y usted ha tenido 8 licencias los últimos 8 meses. Llama la atención por lo bajo. Llama la atención y hay un dato que usted en la historia no me contó. Claro. ¿Se fija? Entonces, yo creo que estas son cosas que facilitan justamente recuperar la confianza. Nosotros tenemos además otras medidas que incorporan... Y ese punto, perdón la interrupción, esa interoperabilidad, ¿es posible? Bueno, desde el punto de vista del sistema informático, de comunicación, pero también desde la norma de lo legal. Es posible y de hecho hay algunas de estas cosas que ya la Suceso las está implementando. La Suceso está trabajando, por ejemplo, en que se incorpore la información de los 2 operadores de licencias médicas. Nosotros creemos que debiera existir un solo operador bastante más inexpugnable, por decirlo de una manera, y que las instituciones fiscalizadoras debieran tener acceso a más cruces de información. Estamos de acuerdo con el proyecto del gobierno que hace estos cruces con la PDI,
¿cierto? Para el tema de la licencia del que la ocupa para viajar, también con impuestos internos. Pero no es preventiva, es reactiva, digamos. Es cuando ya se ocasionó el daño, el mal. Sí, lo que pasa es que los cambios morales se demoran y nosotros somos un país bien legalista y yo creo que la mirada permanente de la Contraloría va a ejercer su efecto, pero uno esperaría que el país fuera madurando, fuera tomando conciencia de lo importante que es cuidar la relación clínica, lo importante que es cuidar este instrumento que viene al rescate nuestro cuando lo necesitamos por una razón de salud. Y aquí quiero saltar a otro tema que la propuesta recoge y que son los problemas de cuidado que tenemos en la sociedad. Y la propuesta nuestra del Colegio Médico también se pone en algunos lugares que hoy día están como en tierra de nadie. Por ejemplo, si usted tiene que cuidar a un hijo mayor de 1 año por una operación como una apendicitis y no tiene con quién dejarlo. Si usted tiene que ser chaperón de un familiar o de alguien que está con un intento de riesgo suicida. Todas esas cosas hoy día no están cubiertas por la licencia. Eran una razón de buscar una licencia un poquito mentirosa y apelar a la compasión del médico, pero hoy está claro que no podemos seguir así. Porque no están incorporadas dentro de la posibilidad de una licencia y por ende no tienen un objetivo malo per se, pero sí tienen que buscar una forma, un medio que es incorrecto, digamos. Sí, y por lo tanto nosotros es como decir el fin justifica los medios. Sí, pues y no lo es. Y no lo es. ¿Se fija? Se transforma en un espacio poco regulado. Y eso es por lo que usted menciona, doctora, de que en Chile somos un país muy legalista. ¿Ese es un ejemplo? Nosotros somos una situación, profundicemos un poquito en eso. Nosotros somos un país legalista, hay muchas leyes que nos caen en salud que tienen que ver con una especie de ímpetu de cambiar rápido una conducta, resolver un tema, ¿no? Pero en general, en el mundo, la manera de conseguir cambios morales muchas veces es a través de leyes o prohibiciones. En el fondo, nosotros, si no existieran los carabineros, probablemente no respetaríamos la luz roja como lo hacemos hoy día, no respetaríamos el máximo de velocidad. Sí. Entonces, la verdad es que va a faltar un tiempo todavía para que de alguna manera nos acostumbremos a mirar la licencia no como algo trivial, que se acabe esta frase de voy a tirar una licencia, que descubramos que esta no es una manera de resolver problemas con mi jefe o problemas de inestabilidad o malas condiciones laborales. Y ahí nosotros también en la mirada de la propuesta que estamos haciendo queremos incorporar al empleador, que el empleador financie parte de la licencia, es algo que hemos propuesto, no sabemos si va a haber espacio por la reciente reforma de pensiones. Sí, ya, por la cotización adicional, el aumento del sueldo mínimo, estoy pensando lo que un empleador diría, uy. Sí, van a saltar, pero yo diría que esto es importante instalarlo. Porque ¿Por qué tiene que participar, digamos, del pago de la licencia el empleador? Yo creo que el empleador... Porque sacarle de alguna manera, perdón, a lo que es FONASA o ISAPRE, sacarlo, digamos, que se entienda bien, perdón, un peso, una carga de lo que es una licencia médica. Lo que pasa es que en otros países el pago del subsidio va por los ministerios del trabajo, por ejemplo. En Chile se carga entero a salud y es una tremenda carga para salud. Entonces, cuando nosotros decimos involucrar al empleador, es algo que nosotros quisiéramos hacer. Nosotros hemos planteado 3 maneras. Una, que pague una parte del subsidio, que entendemos que puede no ser el momento. Pero la segunda, que se haga cargo de las condiciones de trabajo de su empleado y que facilite formas más flexibles que le permitan volver antes al empleo. ¿Se fija? De esa manera también en otros países... No solamente desde los recursos, también desde lo... Muchas veces hablamos de la flexibilidad laboral, hablemos de la flexibilidad laboral en términos de una licencia. Exacto, y favorecer que el empleado tenga las cosas necesarias para que vuelva antes, ¿se fija? Y nosotros también creemos que es importante que obligatoriamente a las 52 semanas de una licencia, el sistema en su conjunto, el regulador, en este caso la CONPIN o la Suceso, tenga que entrar a evaluar si no será hora de plantear, por ejemplo, una invalidez o una incapacidad laboral del paciente para tratar de evitar estas licencias tan largas. Entonces la propuesta nuestra tiene varios ejes. La última es el eje más ético. Nosotros creemos que ha llegado el momento de pelear como colegio médico, en buena lid, por recuperar el resguardo ético de la profesión. Creemos que es importante vincular la licencia como un espacio también de la ética en lo que es la formación profesional. Y en ese sentido también la mirada de hacer corresponsable a los pacientes también tiene que ver con fortalecer la ética cívica de alguna manera de la población. Y por lo tanto, creemos que con estas como 7 puntos hacemos una propuesta que es integral, que protege al trabajador, que releva la licencia, que la hace y la blinda un poco más del mal uso. Doctora, desde antes que estallara todo este escándalo, digamos, de las licencias médicas tras el SIC, el informe de la Contraloría General de la República, si no me equivoco, un mes antes, un poco más, ustedes como colegio médico estaban con un tema correspondiente a las licencias médicas y era de pedir por favor, lo voy a decir en mis palabras, pido disculpas, pedir por favor que no nos compliquen aún más lo que es el sistema de emisión de licencia, que estaba siendo engorroso, muy complejo y estaba complicando esto. Luego vino el tema de Contraloría y ahí ya, claro,
por algo uno diría desde afuera. Por eso está siendo tan engorroso el sistema, porque hay algunos que están aprovechándose del sistema. Vuelvo a esa, no denuncia, pero sí comentario y petición que hicieron ustedes a la autoridad. ¿Se ha ido solucionando? Bueno, era tan engorroso, la verdad, y de alguna manera nosotros veíamos cómo incluso explotó este caso con grandes emisores de licencias y sin embargo esos no eran detectados por el sistema. Y por lo tanto nosotros con eso corroboramos que la fiscalización no estaba siendo efectiva. Porque se volvía engorroso para hacer más difícil que se emitiera licencias médicas fraudulentas. Exacto, pero pero de alguna manera tampoco, primero, no se pesquisaban esos grandes emisores que siguieron creciendo a pesar de lo que había vigente, no se hicieron los cruces hasta que no llegó la Contraloría, los hizo masivamente. Y la verdad que con los médicos fiscalizados no se respetaba el debido proceso. Nosotros hemos ido consiguiendo y de hecho tenemos un trabajo bien permanente con la CONPIN y la Suceso para ir mejorando la fiscalización, para que no paguen justos por pecadores, para asegurar el debido proceso y para que la CONPIN también, sobre todo la CONPIN, ejerza una labor más bien preventiva y de acompañamiento al médico y la Suceso, por supuesto, investigue los casos que hay que investigar. Nosotros nunca nos hemos negado a eso, pero sí nos parece que es importante respetar un debido proceso, que el médico pueda levantar sus informes, defender su práctica, aprender de los errores administrativos que cometa y bueno, si tiene que enfrentar sanciones, que esas sanciones se mantengan dentro de lo que es justo y de lo que está contemplado en la ley. Por último, doctora, agradeciendo que nos haya acompañado esta tarde. Estas recomendaciones, estas peticiones que hacen ustedes como colegio médico, me imagino ya se han entregado a la autoridad, deberían estar en lo que tiene que ver en la parte como legal, cambio legal en un nuevo proyecto de ley, incorporarlo al actual y en lo administrativo, que tiene periodo más corto, digamos, administrativo, no estoy hablando de decreto administrativo. ¿Esto puede ser ya cambios ahora, mañana, pasado mañana? Hay algunas de las cosas que propusimos que incluso ya se están implementando por parte de la Suceso, como prohibir la autoemisión y avanzar mucho en la información que se tiene al momento de emitir una licencia, el historial de licencias de los pacientes. Por lo tanto, hay cosas que son bastante simples. Lo más profundo, nosotros esperamos que se incorpore en la discusión legislativa y tenemos harta esperanza de que eso ocurra ahí. Y lo que no se puede ahora, se podrá en un plazo mediano. Es importante no tener no autocensurarse de hacer propuestas radicales o importantes o grandes o ambiciosas, porque esas cosas cristalizan a veces después de un tiempo, pero debieran cooperar a mejorar el subsidio de incapacidad laboral en el país, a relevar la licencia médica, a protegerla y a que vuelva a ser lo que siempre fue una parte muy importante de la seguridad social y de proteger el reposo de las personas que lo necesitan en sus diferentes formas. Doctora Ana María Arregada, muchas gracias nuevamente por acompañarnos. Gracias. Que esté muy bien, hasta luego. Gracias.